epidemia de soledad y de aislamiento. Por supuesto que se detonó mucho más por el confinamiento, pero esto ya venía de varias décadas y está muy bien diagnosticado por sociólogos como Putman, que por recurrir más a la tecnología, mi vínculo de necesidad con el otro lo fui debilitando, Mm, al grado en el que hoy buena parte de mis necesidades básicas y toda la pirámide de Maslow las puedo resolver con una pantalla. ujú. Más de 3.000 científicos de datos de todo el mundo, decían que menos del 20% de las universidades donde van estos científicos de datos, que al final son los que articulan, los arquitectos de todos los algoritmos de recomendación, no tenían clases de ética. O sea, ni siquiera les pasó por la cabeza, por ejemplo, el problema de que los algoritmos de recomendación están llevando a adolescentes a grupos extremistas, que ahorita podemos hablar de eso. ¿Por qué no? Estamos mejor invirtiéndole a aumentar la conciencia, la humanidad, la hermandad en el mundo y que la inteligencia artificial esté aprendiendo de eso, en vez de estar invirtiendo tecnologías que está aprendiendo de una sociedad que ya está desfragmentada y que ya trae índices de violencia, de odio, de crimen, de aislamiento, de desesperación y que se vuelve presa fácil para estos grupos extremistas. Hoy recibimos a un hombre que está mirando de frente una de las crisis más silenciosas y más profundas de nuestra época, la soledad. Una soledad que no necesariamente viene de estar solos, sino de estar hiperconectados pero desconectados de lo esencial. En un mundo donde los algoritmos deciden lo que vemos, lo que pensamos y hasta muchas veces lo que sentimos, la pregunta ya no es solo tecnológica, es profundamente humana. Hoy nos acompaña el maestro Enrique Siqueiros, filósofo, profesor e investigador en ética de inteligencia artificial y director de Retor.mx, una agencia que trabaja en la intersección entre filosofía, habilidades sociales y tecnología. A lo largo de su trayectoria, ha entrenado a miles de líderes en empresas como Scotiabank, FEMSA y el Poder Judicial y ha llevado esta conversación al sector educativo, ayudando a docentes, alumnos y familias a entender y enfrentar los impactos reales de los algoritmos en nuestra vida cotidiana. También ha participado en la revisión de las recomendaciones de ética en inteligencia artificial de la UNESCO y sus investigaciones abordan una pregunta clave para nuestro tiempo. ¿Cómo diseñamos tecnología que no nos desconecte del humano? Pero lo más relevante de su trabajo no es solo lo que analiza, es lo que propone. Hoy vamos a hablar de la crisis de soledad en la era de la inteligencia artificial, de cómo los algoritmos no solo organizan información, sino vínculos, y de algo profundamente urgente, cómo podemos recuperar nuestra capacidad de conexión real. Enrique propone algo poderoso: gimnasia social, que ahorita lo vamos a ver. Una forma de entrenar lo que hemos dejado de ejercitar: la presencia, conversación y el encuentro. Porque tal vez el problema no es que estemos perdiendo conexión con los demás, sino que estamos olvidando cómo estar verdaderamente juntos. Enrique, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Mario. Bienvenidos por acá. Mm, qué lindo después de diferentes colaboraciones y demás que hemos tenido en Luan, ¿no? Ahora tenerte en este espacio, en el podcast y poder conversar, hacerte preguntas a esa cabecita que tienes tan intelectual, de tanta información, que me encanta siempre estar rebotando ideas, preguntas, conversaciones contigo. No, muchas gracias por el espacio. Estamos en esta promoción de la sociabilidad, algo que pues parecería natural, se está dejando de ser natural. Entonces, gracias por poner el espacio para Mm, hablar. feliz, feliz. A mí me gustaría abrir este episodio, Enrique, con una pregunta fundamental de lo que estamos viendo hoy en día. La última encuesta de Ipsos 2025 revela la salud mental como primera preocupación de salud a nivel mundial por encima de cáncer y de obesidad. Y tú lo atribuyes a un principal factor: el aislamiento social. Cuéntame por qué. Sí, digo, el aislamiento social, el problema es que trastoca lo más esencial del ser humano, que somos animales sociales. Es Mm, el momento en el que tú, en la propia definición de animal social, trastocas, disrumpes, afectas, mitigas, enfermas la parte social, entonces se desencadena una complejidad de causas que vamos a platicar
Y yo no soy el que lo dice. El Surgeon General de los Estados Unidos en 2023, la máxima autoridad de salud de Estados Unidos, lo tipificó como una epidemia de soledad y de aislamiento. Por supuesto que se detonó mucho más por el confinamiento, pero esto ya venía de varias décadas y está muy bien diagnosticado por sociólogos como Putman, que por recurrir más a la tecnología, mi vínculo de necesidad con el otro lo fui debilitando, Mm, al grado en el que hoy buena parte de mis necesidades básicas y toda la pirámide de Maslow las puedo resolver con una pantalla. ujú. Entonces, en eso hay un círculo vicioso y te lo platico muy rápido. Es, yo resuelvo mis necesidades con tecnología y entonces no estoy ejercitando mi músculo social. Y al no ejercitarlo, cuando salgo a la sociedad me siento torpe, me siento que no quepo, me siento que no me río al mismo ritmo de los demás, me siento, es más, como cuando faltamos 2 meses al gimnasio y vuelves al gimnasio y te sientes como, ay, y Ujú, además ves a los demás y no descollas y no te sientes cómodo, eso nos está pasando socialmente. ujú. Entonces, con la llegada de la tecnología, nos estamos volviendo analfabetas socialmente. Esa es la tesis y hay un enfoque muy poderoso que incluso es de neuroquímica. Lo que producimos al estar con otras personas, oxitocina, esa hormona del apego, hace que baje muchísimo el cortisol y la testosterona y la adrenalina que sentimos cuando estamos como ansiosos. Ujú, Entonces, como no tenemos oxitocina, todo el tiempo salimos a la calle y estamos ansiosísimos porque no hicimos vínculos con los demás. ujú, Entonces, eso a nivel neuroquímico. Y luego, y la parte que a mí más me afecta es la parte, vamos a llamarle filosófica del propósito, que es, y esto se enojan mis amigos filósofos que yo lo mencione, el propósito de tu vida no lo encuentras en soledad. El propósito de tu vida lo encuentras en sociedad. Lo encuentras con las personas que admiras, lo encuentras con las personas que deseas, lo encuentras con los vínculos rotos o generados, pero nunca en mero aislamiento. Entonces ese ideal, y ahorita hablaremos que mucho de la ideología que incentivó la soledad fue una ideología racionalista y romántica, ujú. que se veía, yo en soledad voy a encontrarme a mí mismo, no, perdón, mijito. Tú en vínculo con otros, en competencia con otros, raspando con otros, en apego con otros, en deseo con otros, es donde vas a encontrar ese propósito de tu vida que hoy se te está yendo de las manos por Claro. estar tan solo. O sea, el autoconocimiento se vuelve muchísimo más ávido, por así llamarlo, cuando estamos en comunidad, en Eso. tribu. Si estamos aislados, el autoconocimiento se reduce Sí, porque drásticamente. para conocerte necesitas resistencias, Ujú, necesitas espejos. Inclusive Aristóteles famosamente ve al amigo como un espejo de ti ujú. mismo. Entonces, si no tienes espejos y siempre estás solo, piensas que te estás conociendo porque estás rumiando en tu cabeza, pero no te estás conociendo porque tú eres un ser social. Entonces, para Sí, conocerte tienes que ver cómo interactúas, cómo respondes, cómo reaccionas, cómo te vinculas, porque ahí es donde te conoces. Si no estás en un laboratorio con pocas variables, que claro. realmente no eres tú. Ujú, ujú, totalmente. Cuéntame un poquito acerca de las evidencias que tenemos que está pasando este aislamiento. Bien, digo, tenemos desde las autoridades, como la que mencioné de el Surgeon General, el máximo cirujano norteamericano, que lo llamó que es una epidemia de soledad y aislamiento, que es como fumar 15 cigarros al día. Yo era fumador, ahorita llevo Ujú. 3 años sin fumar y lo extraño, no sabes cuánto. Eh, Ni modo, me tengo que meter azúcar todo el día. Y el problema es eso, es como fumar 15 cigarros al día porque detona y se asocia con riesgos cardiovasculares, cerebrales, también con demencia, con ansiedad, con depresión, porque como todo el tiempo estás solo, estos mecanismos neurológicos no están funcionando, los trastocas todas tus hormonas y eso pues, va generando desde esta demencia porque no estás, por ejemplo, con la resistencia a que alguien te pregunte, ¿a qué te refieres con esto? ¿Por qué dijiste esto? Argumentame esto. No estoy de acuerdo con esto. Y resistencias normales, que es como ir al gimnasio y meterle a tu press de pecho o a tu squat, esa resistencia es la que hace el músculo. Ujú, Pero si tú no tienes la resistencia del interlocutor que te dice, no, no entendí, vuelve a repetir, reformula. Oye, ¿sabes que lo que dijiste estuvo muy rudo? Oye, cualquier resistencia que te pone el interlocutor es gimnasia para ti. claro. Si estás solo, no hay gimnasia y tus músculos se van debilitando y todos sabemos qué pasa, que si no tienes faja de músculos, por ejemplo, en el abdomen o en el core, pues tu columna está sostenida Sí, por ella misma. Si no tienes nalga, pues tus rodillas, o sea, todo sí. eso
El glúteo y el core ahorita es lo más importante fortalecer. Entonces ahí va más o menos hacia donde quiero. Ah, bueno, y otras evidencias. Hay unas muy tristes que son sobre todo la generación más joven. Ya esto ya se diagnosticó por ejemplo, el célebre bestseller de Jonathan Haidt, La generación ansiosa. Porque aquí Me viene la encanta ese parte, libro, me encanta. y aquí viene la parte más crítica, Marion. Tú y yo crecimos en un gimnasio social allá afuera, donde Ujú, todo el tiempo teníamos resistencias, debates, confrontaciones, que pásame la pelota, que no vamos a jugar con mi juguete y no el tuyo. Crecimos todo el tiempo en un gimnasio social, ya sea en casa porque teníamos varios hermanos, digo, yo ujú. somos 6 hermanos en mi casa, ya te imaginarás. Y además yo soy el de en medio, entonces tuve que aprender a persuadir para arriba y a imponer para abajo Ujú, asertivamente. Pero también, no solamente no tienen muchos hermanos, que ahorita hablaremos de eso, que es un tema bien sensible, sino que también ya no salen tanto a la calle por la percepción de inseguridad y porque buena parte del todo lo pueden resolver con un iPad. ujú, Entonces, ahí viene la parte crítica que Jonathan Haidt en La generación ansiosa se da cuenta. En el momento de mayor crítico neuronal, el momento de mayor crisis neuronal, que sobre todo es desde la infancia y la adolescencia, ahí donde su cerebro se configura, ahí es donde no hubo interacción social. mm, Y tú y yo, en cambio, sí puede ser que nos sintamos de repente solos, que perdamos un poquito de músculo, que estemos un poco torpes, pero ya nos configuramos socialmente ujú. y estas nuevas generaciones, y por eso se dispararon desde 2011 los índices de ansiedad y depresión, no se entrenaron socialmente. Entonces, esas son otras de las evidencias que vemos. Podremos hablar más adelante de otras, pero no sé si esas te Sí. suenan. También creo que hay un tema fundamental, ¿no? También que has estudiado muchísimo acerca de la ética y la inteligencia artificial, que, por ejemplo, yo veo ahorita, no sé, cuando uso Claude o ChatGPT, ¿no? Em, y pongo al cierta información y lo que me arroja Claude, me doy cuenta perfecto, puede ser algo desde negocios o hasta un escrito o una conferencia o lo que sea, o sea, de diferentes ramas, me doy cuenta que está haciendo un error, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás igual tuve un cierto entrenamiento o ciertos ejercicios o cierta gimnasia, no sé si la palabra correcta sea gimnasia intelectual, Ujú. que me ayuda a poder discernir eso. Cuando se usa la inteligencia artificial para temas emocionales o sociales en una sociedad que no ha tenido o que no está teniendo la gimnasia social, no va a haber forma de poder discernir que el consejo que te está dando Claude o ChatGPT emocionalmente o en temas afectivos o en temas sociales, si es real o se está equivocando. Mm. ¿No? Vamos a perder esa capacidad de discernir, de diferenciar cuando la IA tiene la razón o no, porque nuestra gimnasia social, nuestra gimnasia intelectual, nuestra gimnasia emocional que debimos de haber tenido, no la tuvimos porque estaba la presencia de las tecnologías. ¿No? Sí, el ejemplo que pones incluso está documentado por este paper famoso del MIT que muestra cómo estamos delegando alrededor de 32% de nuestra carga cognitiva cuando usamos un LLM, ChatGPT, Claude, Gemini, en lugar de googlear, incluso buscarlo en Wikipedia. Ya ni siquiera buscar en libros, ¿eh? Eso ya Sí. es too much. Entonces, yo estoy delegando 32% de mi carga cognitiva y eso me pierde la capacidad crítica de tener un filtro cognitivo para decir, esto no me suena. Por ejemplo, les pongo a mis alumnos, identifiquen como Sherlock Holmes por si esto es una noticia falsa y ven la noticia bla, 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 y se tardan. Y les digo, por ejemplo, dice 100% de casos médicos, dicen, ahí cualquier persona que ya tenga más entrenada el filtro cognitivo se da cuenta que 100% de casos en un estudio nunca te van a dar, nunca van a dar el Información, 100% de los casos. claro. Siempre hay esta variabilidad de 98%, 95%, pero no existe el 100% de casos científicos. Bueno, que tú lo mencionas, al estar usando tanto estas herramientas, perdemos habilidades de filtrado, de pensamiento crítico, capacidad de análisis y separación de la realidad, capacidad de síntesis y de creatividad. ¿Por qué? Porque al final no lo estoy ejercitando yo, lo estoy delegando y pasando a ChatGPT. Ahora, esto fue gimnasia intelectual, me encanta el Ujú, término. Yo intento siempre, por cuestión de divulgación, ponerle analogías físicas para que ujú, veas la musculatura, veas cómo el músculo se estira y se fortalece o se hace más flexible. Ahora, la sociabilidad humana requiere capacidad intelectual para filtrar cosas, para incluso tomar distancia de lo que hace daño, pero también requiere la capacidad de conectar. ujú. Y esa capacidad de conectar también la hemos delegado porque en lugar, y esto es muy chistoso, hace 20 años todas las llamadas para pedir una pizza, pues eran llamadas. Y entonces ahí estaba el momento incomodísimo de decir, por favor, me mandas una de, no, perdón, y era una ansiedad porque, y el otro, ¿sí? ¿Qué va a querer?
me puede decir qué va a querer. Y era la ansiedad, y por eso inclusive los griegos antiguos veían como la capacidad llegada a la mayoría de edad, la articulación de la palabra en la vida pública de forma Ujú, persuasiva. ujú. Convencer a alguien de que te comprara algo o convencer a alguien en un tribunal era que ya eras mayor de edad. Aquí era pedir una pizza. Pero bueno, ya no pedimos pizza, ya no nos entrenamos, ya le delego a Uber Eats. Y otro punto importante es que la capacidad, por ejemplo, de sincronizar con otras personas o de romper. Y aquí el ejemplo es muy duro, pero lo voy a decir. Buena parte de la gimnasia social, de vincularme afectivamente con otra persona en el primer momento que antes era ligar, hoy ya lo delegamos a un algoritmo de recomendación. Ahora, yo digo, yo estoy casado. Si en este momento yo no estuviera casado, probablemente me acercaría a una app. No las juzgo a las apps, pero sí veo el problema de que ese gimnasio que era acercarme, ¿qué tanto? Ahorita es el buen momento, ¿qué le digo? Y era un proceso complejísimo y retador, muy retador, y ya no lo tenemos. Mm, Y el segundo proceso es, bueno, y el cortar con alguien. Bueno, yo les llamo las planchas emocionales. sí, O sea, estar ahí con alguien en un momento súper incómodo, decirle, ¿sabes qué? Creo que no estamos funcionando. Estás como en una plancha, sí. estás ejercitándote muchísimo y es horrible y es temeroso. ¿Y hoy qué hacemos? Mucha gente vía una app. Entonces, Marion, me gusta cómo lo dices, gimnasia intelectual, porque hoy no tenemos poca sociabilidad, Ujú, porque no tenemos gimnasia intelectual porque lo estamos delegando a la IA y porque no tenemos gimnasia emocional y social porque lo estamos delegando a la IA. ujú. Y eventualmente toda esta cantidad de cosas que estamos delegando a la tecnología, ¿en qué nos va a convertir? Si tú pudieras predecir el futuro de un poco hacia dónde va la data, los estudios, la información, la investigación, ¿cuál sería tu apuesta en el futuro, en los próximos años, que toque a esta generación? Bueno, a la generación Sí. que está viva ahorita, ¿no? Sí, bueno, dicen que la filosofía, decía Hegel, que no me cae nada bien, pero es un genio, ni modo, eh, que la filosofía siempre llega tarde. Entonces, cuando de repente me tientan a dar alguna proyección hacia futuro, no, no lo logro, pero también me gusta probar, ¿no? Ujú, Y imaginar y dejar que el poeta salga, ¿no? Porque la filosofía normalmente sí espera que pase un momento histórico y que pasen muchos años. Inclusive yo sigo estudiando Aristóteles hace 2400 ujú, años. ujú, Eh, pero pues, en un deporte de vamos a hacer una proyección, me podría aventurar. Ahora, otra de las mayores evidencias como para poner un contraste hacia dónde ve el futuro es que la tecnología, y esto lo documentó Putman a finales del siglo XX, a principios del siglo XXI, la tecnología hizo que el 40% de los grupos sociales en Estados Unidos, que es el país con mayor asociación civil en todo el mundo, se rompiera. Y él documentó, es muy chistoso, documentó las ligas de boliche. Es como, bueno, ¿y el boliche qué? Pues nada más en 1993, 90 millones de estadounidenses jugaron boliche. Entonces, si ujú, caen 40% de las ligas de boliche, es un fenómeno social de un shock de que ya no hay es una estructura de sociedad civil organizada. ujú, Y aquí, ¿cuál es la proyección hacia el futuro? Si solamente con la televisión cayó el 40% de la sociedad civil organizada en el país donde más había sociedad civil de todo, de motociclistas, de grupos de repujado, de los otakus, ¿qué va a pasar con una tecnología como un chatbot? Que además, por un sesgo que tenemos los seres humanos que le llamamos el sesgo cognitivo de atribuirle agencia a un artefacto, ¿qué va a pasar cuando ya empecé yo a resolver mis necesidades socioemocionales con un artefacto? Pues que menos voy a necesitar de la convivencia social. ujú. Entonces, podemos estar hablando que nos volvamos completamente atomizados en silos, en individuos cerrados como células cerradas, y tú sabes esto porque es biología, una célula cerrada, pues se muere. Ujú, ujú, Entonces, sí es mi proyección hacia el futuro es que si no hay una resistencia coordinada por sociedad civil, por gobiernos, por sistema educativo y por supuesto con el músculo empresarial, no vamos a ir hacia la atomización del individuo humano, que eso es la enfermedad total. Ahora, eso es hacia ujú. donde yo veo ese futuro. Algo que me tripea muchísimo es, o sea,
si estudias la historia humana, ¿no? Digamos, en la parte antropológica del comportamiento humano, ¿no? Cuando éramos nómadas, pues bueno, siempre vivíamos en comunidad, en tribu, criábamos hijos entre todos en la Ujú, comunidad, ujú. ¿no? Era un tema de protección, seguridad, de organizarte, cuánta comida vas a producir, todo eso era en comunidad, ¿no? Y poco a poco, mientras más avances tecnológicos, científicos, mientras más, entre comillas, evolucionamos, nos vamos aislando más. Por ejemplo, en la crianza, ¿no? Ujú, De pasar de tribus, ahorita es a unidades unifamiliares donde está papá y mamá con el bebé recién nacido, el papá va al trabajo y entonces se queda la mamá ujú. con la lactancia, con, ¿me entiendes? Aislada completamente. Y con la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías, pues obviamente más aislamiento. Sí. ¿Por qué? Cada vez con más avances nos estamos aislando más de una información que ya sabemos que como seres humanos, antropológicamente, Ujú, psicológicamente, desde un punto de vista de salud ujú. pública, sabemos que necesitamos estar en ambientes de comunidad. Sí, y esto toca toda la historia de Occidente, porque Occidente tuvo el gran, bueno, lo que llamamos Occidente o el bloque occidental, que viene mucho de la influencia europea, de la Unión Europea. eh, lo que sucedió es que tuvimos el gran triunfo, y lo voy a comparar con China, el gran triunfo de defender la individualidad. Ujú, Entonces es un gran triunfo de la humanidad porque hoy yo, por ejemplo, en el México del siglo XXI, yo pude estudiar lo que se me dio la gana, que fue filosofía, casarme con quien se me dio la gana y hacer de mi vida lo que se me dio la gana. Entonces es un gran triunfo de la humanidad el hecho de que pongamos al individuo antes que la colectividad o que la comunidad. Ahora, el problema con todo es que se nos fue la cabra y nos fuimos a los excesos. Entonces, mientras que, como dices tú, evolucionamos para ser un poquito más autónomos, yo y mi career path y mi vida y mis decisiones cada vez necesitaba menos de incluso de mis papás y no tengo que trabajar en el negocio del papá y no tengo que depender de mi colonia o de comunidad o mi tribu para ir. No tengo, entonces, creo que son grandes victorias del mundo occidental el ser más autónomos e individuales. Pero como lo dice Aristóteles, la justa medida es huir de los extremos. ujú, Y el problema es que Occidente, por mucho esta carga ideológica que te mencionaba, primero el racionalismo, decir, somos individuos racionales y autónomos. ¿Quién es individuo racional y autónomo? Yo en el día, desde que me levanto y estoy con sueño, no soy nada racional. ujú. Me hacen enojar y no soy nada racional. Me tomo más de 2 cervezas, no soy nada racional. Entonces esta visión de racionalidad está bastante, la verdad, bastante diluida. Y lo segundo es el romanticismo de verme solo y que perseguir mis metas solo. No sé si este cuadro hermoso de Caspar, el caminante sobre las nubes, Sí. a todo mundo le gusta, es bien bonito. Pero es una cosa ridícula pensar que vas a hacer alta montaña, 4.500 metros de altura y vas a andar con un traje de dandy y Ujú, solo. Eso es inverosímil. Entonces, ¿qué pasó con Occidente? Se fue mucho hacia el lado de la individualidad, al grado desde que hoy, como dices tú, oye, quizá voy a parir un hijo y en lugar de hablarle a mi mamá y decirle, ¿qué onda? ¿Y cómo lo viviste tú y todo? Pues le puedo preguntar a ChatGPT. ujú. Y ese vínculo, que además iba a fortalecer el vínculo mamá e hija, de repente ya tomaste un atajo que le preguntaste a ChatGPT. Tengo muy sensible este asunto, mi hermana es Dula, es una bruja Mm, encantadora y ha estado más de 80 partos y entonces he estado cerca, bueno, y mi esposa parió pélvico sin ujú. anestesia, entonces he estado viendo y observando como un espectador completamente, no entiendo qué está pasando, pero los vínculos son poderosísimos y me gusta que estemos regresando a la necesidad de hacerlo en comunidad y no tan aislado, pero es un Mm, esfuerzo mm, muy consciente. ujú. No, lo natural es, pues mejor ya le pregunto a ChatGPT y así no tengo que escuchar que mi mamá me dice, recuerda de tal cosa. Estamos tomando atajos que nos están rompiendo la sociabilidad como tú lo estás viendo. Ujú. Y algo que me gustaría es marcar la diferencia entre aislamiento y soledad. Y Bien, solitud, de una vez ajá, que y estamos ahí. solitud. En francés, Eh, el aislamiento es la separación o el distanciamiento corporal. Okey. Físico, Entonces, estamos hablando físico, físicamente. completamente físico. Y eso es lo relevante, porque, por ejemplo, estando ahorita hablando, o sea, ocurre un fenómeno bien complejo desde sincronización de ritmos, Ujú. sincronizamos los tonos de voz. ¿Para qué? Para sentirnos como que estamos en la misma conversación. Si tú de repente estás hablando así y yo hablo mucho más alto, es como, tú te sientes como, Claro. ¿estás hablando conmigo? ¿O Sí. estás hablando a la cámara? Entonces, hay un montón de procesos de sincronización corporal complejísimos, neuroquímicos, desde vibración de cuerdas vocales que necesitas
Y cuando estás aislado, es decir, separado corporalmente, te los pierdes todos. Ujú, Segundo punto, la soledad ya es cómo yo interpreto el sentirme aislado, pero ujú, el sentirme. Y esto es importante porque imagínate que estás aislado, llegas a una fiesta y le pasó a un amigo que, tengo muchos amigos en doctorados y postdoctorados, que les pasa, vuelven a México, estamos en el mismo grupo de amigos y los veo que no platican y los veo, oye, ¿qué onda? Me dice, es que me siento solo porque los chistes que están diciendo ninguno me cacha. Los problemas que están mencionando no me afectan. Las referencias que tienen no me mueven el estómago, las conozco, las he ujú, escuchado, pero ya no me interpelan ujú. emocionalmente y vitalmente. Eso es la soledad. La soledad ya es la percepción y el sentimiento de no poder encajar, no poder tener los mismos ritmos que las otras personas, aunque presencialmente estés ahí. Te voy a Sí. poner un ejemplo de la literatura cinematográfica, que es de Joker. Arthur Fleck, cuando está en el stand-up comedy y se ríe a destiempo, es genial ese momento, porque todos se ríen y luego él se ríe. O él se ríe y nadie se ríe. Esa es esa soledad de estar con otros, pero que tú, digo, él tiene una parte clínica, ya Ujú, hablaremos de eso, y en la que no puede compenetrar y tener la sincronización y entonación emocional con los demás. ujú. O sea, estar como asíncrono con el grupo. Asíncrono. Entonces, si sintetizamos, simplificamos y resumimos, el aislamiento es la separación corporal y la soledad es la percepción y el sentimiento de estar aislado. Ujú. Ok, ok. Y para ti, ¿cuál dirías que son las principales causas hoy en día del aislamiento? Uno es la tecnología y la inteligencia artificial, ¿no? Parte de esta conversación, pero ¿notas que hay otros? Eh, Ahí voy a echar algunas pedradas a mis amigos ingenieros. Ahí les van. Saludos. Saludos. Sí, agua va, porque luego dicen que ni les digo agua va. Eh, para resumirlo, la sociedad del siglo XXI está siendo reorganizada, reordenada y reconfigurada por los perfiles menos sociales. Mm, Entonces, ya venía esto históricamente, en el siglo XX tuvimos toda la industrialización, después de en las guerras mundiales, la industrialización del trabajo con Taylor, con Henry Ford. Entonces, todo lo hicimos como hiperindustrial y lo medimos. Entonces, empezamos a quitarle protagonismo a los ritmos sociales. ujú, Pero eso pasó. Luego, por supuesto, con la televisión, pues ya me quedo mejor en casa en lugar de salir a echar chisme con el vecino. Después, como dices tú, con la IA esto se potencializa porque en realidad sí nos puede resolver un montón de cosas. Pero aquí hay una cosa que sí, especialmente lo estamos viendo con la IA, que son los algoritmos de recomendación. Los ingenieros, hoy, los ingenieros más inteligentes del mundo, se dedican todo el tiempo a retenernos a una pantalla. Esto lo dijo el ex Data Science de Facebook. Dijo, en el siglo XX, los ingenieros más inteligentes del mundo pusieron un nombre en la luna. El día de hoy, los ingenieros más inteligentes del mundo están haciendo que tú hagas clic en una plataforma. Marion, yo no puedo, y no sé si tú puedes competir contra los ingenieros más inteligentes del mundo. O sea, la capacidad de fondeo de que tiene Silicon Valley para concentrar a todos los grandes genios y esos genios hagan que el algoritmo de recomendación dé exactamente en lo que te gatilla psicológicamente para que estés ahí dando clic o scrolleando. Eso es lo que principalmente hoy nos está aislando. Esto está meditado. Y aquí hago una acotación. No es una mente maligna que nos quiera débiles, que nos quiera aislados, que nos quiera controlar. Es unos incentivos de mercado. ¿Cuál es el principal forma de comercialización y el modelo de negocio de Facebook y de YouTube? Es lo advertising, es comerciales. Si yo estoy en la pantalla, pueden cobrar más comerciales. Entonces, algo que fue optimizar el mercado y optimizar la sociedad es lo que más nos está atomizando, aislando. Y aquí es un llamado a los ingenieros, por eso parte de lo que quisiera terminar siempre el día de hoy cuando platico de esto es, adóptate un ingeniero, así le digo, ujú. para sensibilizarlo, pero que también nos alfabeticen de cómo funcionan Claro. las herramientas. Fue más que interesante porque siento que nuestro cuerpo está en jaque, ¿no? En el sentido que han hackeado las papilas gustativas, la industria de la alimentación, a darte exactamente la combinación que Ujú, hace que tu cerebro diga, dame más de esto, que es sal, azúcar y grasa en el mismo bocado, ¿no? Entonces te comes una papita frita con catsup y tu cerebro te dice, esto, dame más de esto, cuando sabes que no te hace tan bien, ¿no? ujú.
está hackeado nuestra atención con cosas que quizás si tú abres redes sociales dices, esta noticia no me está haciendo bien o ver este video no me Ujú. está haciendo bien, pero está hackeado por estos, ¿no? Ingenieros del mundo a que vamos a darle la tríada perfecta, el hook, el gancho, los Eso. primeros 3 segundos de atención para retener a las personas. El pobre cuerpo está como, oye, me están robando por todos lados, por otros Ajá. incentivos quizás económicos, Ujú, ¿no? ujú, Pero que ninguno de ellos está enfocado en el bienestar del ser humano. ¿Dónde está el ujú. verdadero cuestionamiento de, oye, ¿qué le hace bien al ser humano? ¿Qué nos hace bien como sociedad? ¿Qué nos hace bien como individuo? Porque esa pregunta no está en No. ningún tipo de hackeo de ningún ingeniero en bioquímica ni en atención. No, no, no. El último encuesta que sacó Anaconda, más de 3.000 científicos de datos de todo el mundo, decían que menos del 20% de las universidades donde van estos científicos de datos, que al final son los que articulan, los arquitectos de todos los algoritmos de recomendación, no tenían clases de ética. O sea, ni siquiera les pasó por la cabeza, por ejemplo, el problema de que los algoritmos de recomendación están llevando a adolescentes a grupos extremistas, que ahorita podemos hablar de eso. Nadie como que les dijo, ellos, llamados ingenieros, tienen el gran problema de que son demasiado inteligentes en la manera analítica. Ujú. Entonces, como un caballo que solamente ve hacia adelante, acotan su área de estudio, se vuelven muy buenos y dejan de ver todos los impactos colaterales, las externalidades negativas, todo el landscape, porque ellos están entrenados a hacer le llaman laser focus. Ujú. Ahora, esto históricamente ya lo sabemos y por eso mi chamba es alfabetizarlos a ellos y que ellos nos alfabeticen a nosotros. Les recordamos lo que le pasó the Architect, el arquitecto del Holocausto, Ujú. que justamente era alguien tan acotado en hacer logística de trenes que de repente perdió el scope de lo que le hacía era logística de transportes para llevar a los campos de exterminio y de concentración. Y por eso cuando le preguntaron, oye, ¿por qué fuiste parte de esta salvajada? Y pues lo que respondió fue, estaba haciendo mi trabajo. Entonces, hay que sensibilizar a los ingenieros porque hoy lo que tenemos es un grado que nunca en la historia de la publicidad y la mercadotecnia habíamos logrado. Ni siquiera Edward Bernays, que fue el que hizo la famosa I Want You for the US Army, que era un genio de la publicidad, se había imaginado lo que tiene hoy Mr. Beast, que es el Ujú. máximo Sí, youtuber, sí. que El es máximo youtuber, sí. data agregada de millones y millones de interacciones para decir, y él mismo lo dice, yo ya no hago buenos programas, yo no ya hago lo que me apasiona, yo digo, pues la data me está diciendo, dale clic ahí, muéstrale este color, corta los ritmos de esta manera, y lo que a mí me preocupa, Mario, no solamente es MrBeast, es Cocomelon. Ujú. Porque una cosa es MrBeast que te agarre más grande, pero de repente yo estoy viendo Cocomelon ahí con el chamaco y de repente digo, ah, canijo. Y Cocomelo tiene un tema de que creo que son 17 cambios de color, Y ¿no? de color y de En 5 minutos, en 5 segundos, perdón. Entonces, y bueno, y es una comparación para terminar esto. De repente le pongo el libro de la selva. Pues claro que le pongo pantallas. De repente Ujú. necesito un momento para mí, para mi esposa, y le ponemos el libro de la selva y se ríe, ¿no? Ja, ja, ja. Y le ponemos Coco Melón, ya ni siquiera se ríe. No Sí. puede, pero no puede quitar la atención y no le puedes hablar. Entonces, los ingenieros son geniales, pero sí lograron hackear, como dices tú, a partir de gran agregación de datos, técnicas de mercadotecnia que nunca habíamos desarrollado y la vulnerabilidad de tenernos aislados y débiles cognitivamente. Entonces es una ecuación Mm. del desastre. Además, hay un tema muy interesante también con la IA y con redes sociales que tienen sesgos, ¿no? Que están sesgados. Y entonces, si tú eres una persona que piensa de tal o cual forma y te metes a redes sociales, te va a estar confirmando eso que tú piensas a Ujú. que sea real y te va a enseñar artículos, información, cosa que te valide que lo que piensas está Sí, bien. Puedes pensar que la Tierra es plana o que la Tierra es redonda y te va a dar información que digas, yo tengo la razón, los otros están mal, ¿no? Y entonces genera estos famosos echo chambers, ¿no? Donde se polariza ujú, a la población a que entre en un tema de guerra ideológico brutal, ¿no? Yo estoy ujú. viendo este pleito muy marcado entre hombres y mujeres, Sí, ¿no? sí, Em, Mujeres que, con justa razón, con todas las noticias que están saliendo, que es aborrecedor las sí, noticias que están saliendo, los sí, 62 millones de visitas a esta página, sí, sí, el sí, caso Giselle Pelicot, la cantidad de feminicidios, etcétera, etcétera, ¿no? Que por supuesto que hay razones, hay data ahí sí, para ese enojo, claro. pero luego también un contrapeso de estos
grupos ultraderechistas, ¿no? Hiperconservadores de la machósfera, ¿no? Ujú, Y ujú. eventualmente están haciendo que las nuevas generaciones ya ni se puedan ni hablar. O sea, que ya no existan vínculos porque ya Sí, son el nivel de miedo, amenaza, desprecio, enojo entre ambos géneros, que en vez de unificarnos como sociedad y lo mismo, volver a regresar a esos tiempos primitivos de sí. comunidad, de tribu, nos está haciendo todavía muchísimo más aislados a que ni siquiera tengas una pareja. Sí, bueno, qué bueno que lo tocas, porque no podemos hablar de aislamiento y de soledad sin el mayor tema que ahorita está erosionando todo el tejido social, que es la complementariedad hombre y mujer. Y perdón que suene del siglo XIX y suene mocho, pero es que esto sí es muy biológico. Entonces, dos cosas. Primero, el aislamiento con este círculo vicioso de que te debilita cognitiva y emocionalmente, sobre todo se está verificando y viendo en la relación entre hombre y mujer. Entonces, dos cosas ahí. Es bien triste ver que los instrumentos y las estrategias que utilizan las sectas es aislarte para quitarte y disminuirte esta capacidad cognitiva y esta capacidad emocional y social, porque cualquier hermano, amigo y gente que te quiera se da cuenta que estás ya con un grupo extremista o de unas teorías de la conspiración muy agresivas, incluso dañinas, y o te da un zape o te abraza o te interviene o te lleva con tus cuates y te sacan. Entonces el aislamiento lo que hace es que te debilita intelectualmente para poder discernir de, oye, esto es desinformación, me están mandando cosas para enojarme más, o esto fue un video generado con IA, un deepfake. No, porque ya tienes bien bajas tus barreras cognitivas, pero también te bajan las barreras sociales. Entonces, alguien que en un cinturón de afecto te podría sacar de este extremismo, no lo hace. Ahora, en el segundo punto, ya es en la relación hombres y mujeres, pues justamente nos están todo el día bombardeando como dices tú, del extremo constante de las vejaciones, de las humillaciones, de los crímenes contra las mujeres, que por supuesto validan este resentimiento, porque pues, es lo más natural. Pero por otro lado, a los varones les mandan, es que la culpa es de ellas, es que... Y entonces tú y yo, ya con nuestros filtros cognitivos, decimos, bueno, esto es real, esto no es real, esto ofende, esto vamos a cambiarlo, esto vamos a hacer. Pero en un momento crítico neuronal como la adolescencia, te deshace completamente tu visión de la otra persona. Porque la otra persona es el enemigo, es el malo, es el que me daña, es el que a la hora de sentir yo un deseo, por ejemplo, un deseo sexual tan fuerte, rápidamente digo, es tu culpa y tú además lo exacerbaste, entonces este dolor que siento por algo no, que no se cumple es tu problema. Y esa pequeña átomo se encuentra, y aquí viene Mario lo más problemático que estamos viéndolo con los algoritmos de recomendación. Los mamíferos sociales somos bien mediocres y me encanta, porque sentimos moderadamente. Vemos la realidad moderadamente, somos bien aburridos los mamíferos sociales. Pero hay una minoría de personas desproporcionadas, exacerbadas, llámale neurodivergentes algunas, llámale como Robert Hurt, el neurólogo, dice hay un 1% de la población con tendencia a comportamiento disruptivo o psicopatía, y antes estaban aislados, digo, no aislados, estaban repartidos entre personas mediocres. Y Mm. entonces estaban moderados, estaban acompañados, estaban protegidos. Y el día de hoy llegan a un grupo que además le dice Facebook, esto está documentado en el Wall Street Journal sacó de Facebook Files en 2019, y hay un algoritmo que te dice, personas como tú dieron clic a este link. Y ese link Mm. llevaba a grupos de extrema derecha, izquierda, a Al Qaeda, a ISIS, al narcotráfico mexicano. Entonces, cuando tú eras una personalidad disruptiva y agresiva, te contenía y te moderaba tu círculo. Ahora Ujú. te encuentras a gente explosiva, entras a un grupo, llámale a la machosfera, pero en sus niveles más agresivos, y entonces potencializa el aislamiento y potencializa la agresión y potencializa la violencia. Y esos pequeños nodos empiezan a infectar a todos los demás personas moderadas. Entonces, no sé si lo expliqué bien porque es muy complejo, pero yo también lo estoy tratando de masticar y entender, pero los algoritmos de recomendación están encontrando a las personas más desproporcionadas, uniéndolas, y entonces se está haciendo movimientos sociales muy agresivos, como los que mencionaste. Sí, no, lo explicaste muy bien. Em, Me tripea muchísimo que con estas tecnologías, en vez de estarles dando como esa mano libre, como el famoso laissez-faire Ujú, de la ujú. mano libre del capitalismo, ¿no? Y a ver hacia dónde se va, me cuestiono, ¿por qué no?
Estamos mejor invirtiéndole a aumentar la conciencia, la humanidad, la hermandad en el mundo y que la inteligencia artificial esté aprendiendo de eso, a que si hay una sociedad que está desfragmentada, donde tenemos índices de violencia altísimos, donde tenemos estos actos de crimen despavoradamente en varios países del mundo. Déjate tú que es un caso aislado de, bueno, tal cultura está pasando por eso. O sea, lo vemos en Teotihuacán, lo vemos en Ámsterdam, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Medio Oriente. O sea, está pasando por varios lados, ¿no? ¿Por qué no invertirle dinero al desarrollo de esas habilidades, por así llamarlo, de humanidad, en vez de estar invirtiendo tecnologías que está aprendiendo de una sociedad que ya está desfragmentada y que ya trae índices de violencia, de odio, de crimen, de aislamiento, de desesperación y que se vuelve presa fácil para estos grupos extremistas? Sí, digo, ahí una primera respuesta es el mercado. Yo soy, respeto, admiro cómo funciona el mercado. Mi tesis de maestría justo es en Adam Smith, el padre de la economía moderna. Y entonces el mercado se va, sí, en alguna medida se va autorregulando, pero, y esto lo dice otro economista muy importante, Acemoglu, Darren Acemoglu, que escribió Why Nations Failed y ahorita escribió Power and Progress, es hay una inercia tecnológica que el mercado pues la empieza a nutrir. Oye, si esto me funciona, si darle estos videos a estos niños me genera más audiencia y entonces los clientes me pagan más publicidad, pues si no está roto, no lo arregles, dicen. Entonces es una inercia que ahí es donde tenemos que resistir de forma muy articulada y muy organizada. ¿Por qué no invertir? Porque hay que preguntar quién es el que va a sacar el dinero. Existen los estados nacionales justo para proteger y para meter lana donde de repente el mercado no va a meter porque tiene esta inercia. Existe el tercer sector, la sociedad civil, para que las personas, y eso se dio cuenta Adam Smith, cuando ven un problema que no va a arreglar el gobierno ni la empresa, pues es el tercer sector el que mete inversión. Lo que ustedes hacen con Luan es justamente cuando el tercer sector dice, yo necesito ayudar a que el desarrollo emocional sea mucho más saludable, pues voy a hacer un museo emocional. Y luego ya el individuo como consumidor, el que dice, yo voy a dejar de consumir esto para penalizar. Entonces, Mario, yo lo veo así. Sí podemos invertir, pero tiene que ser una estructura muy articulada con todos los agentes de la sociedad. Y es la única manera que veo, porque el propio mercado ya está creciendo con unas velocidades que de repente se ponen una responsabilidad. Piensa en los inversionistas. Ahí van 10,000 millones de dólares y tienes que crecer. Le pasó a OpenAI y con esto cierro este punto. Él tiene un montón de dinero de inversionistas, de repente se da cuenta que no está creciendo como debería y ¿qué hace? Va con el gobierno de Estados Unidos y dice, conmigo sí puedes hacer armamento autónomo y conmigo sí puedes hacer vigilancia masiva, siendo que Anthropic se salió. Entonces están muy constreñidos por el propio crecimiento y la aceleración. Ahí sí el capitalismo, el venture capital es súper agresivo y hay Ujú, que resistirle. ujú. Oye, y una de las cosas que también, ¿no? De los sensores o termómetros que puede tener una sociedad también es la tasa de natalidad, Ah, ¿no? Hoy en día se ve una tasa de natalidad en varios países del mundo que está en declive, sí, en donde pues no solo también representa problemas, ¿no? Sociales hacia las generaciones que, ¿no? Que sí, van creciendo, por supuesto, también, pues tiene ventajas ante el ecosistema, la sí, ecología, etcétera, pero para mí también es un indicador de, tú lo ves un poco como en la naturaleza, cuando los animales se dejan de reproducir, cuando sí, los bosques dejan de estar, ¿no? Reproduciéndose frondosos, es una señal de alarma, ¿no? sí. Em, Hoy en día, con estas bajas tasas de natalidad, creo que están representando varias cosas. Primero, no solo que lo que hemos platicado, que emocionalmente, ¿no? Nos estamos yendo hacia, como sociedad, hacia un tema un poco más individualista, ¿no? Pero otra cosa también es que podemos culpar a que las nuevas generaciones son más egocéntricas, Ujú, egoístas per se, ujú. pero también en el fondo, ¿qué tanto esa elección, si es que realmente eligen, es Ajá, una falta de opción? sí, Y que vivir se ha vuelto caro y que hoy en sí, día el sueño de la adultez tradicional, de que casarte y tener hijos a cierta edad, sí, es un modelo que hoy en día ya no existe. La adultez tradicional está colapsando. sí. Igual es un tema bien, bien triste porque,
o sea, tener crías es de lo más mamífero que existe. Ujú. Y cuando digo lo más mamífero es de lo más constitutivo y fundamental y esencial de los animales humanos. Se preguntaba un podcaster, no recuerdo el nombre, ¿qué tanto nos han lastimado a los mamíferos humanos, y lo digo como sociedad, para ver ese declive de natalidad? No lo veo como individuo, porque hay que tener mucho cuidado en juzgar al individuo. Eso nos pasaba hace 30 años. No, ay, no estás teniendo hijos, entonces es porque eres egoísta. Sí, por supuesto, hay una parte de self-interest, de cuidado de mí mismo, que de repente me está costando trabajo levantarme en las mañanas. Ya me cambié 4 veces de departamento. No tengo seguridad laboral porque estoy trabajando en pura empresa que tiene unas rotaciones altísimas. Y de repente digo, ¿cómo voy a sostener algo tan preciado y tan frágil y vulnerable como una vida si la mía está tan sangoloteada? Totalmente. Y también hay caminos para todo el mundo. Hay gente que no quiere ser Exacto, papá, mamá y está, bueno, perfectísimo que, exacto. ¿no? Que cada quien escoja y sea fiel a su camino. Y eso es lo bonito, que hoy ya sabemos que hay neurodiversidad. Hay gente que no está llamada a procrear. Sí, hay neurodiversidad. Hay gente que está llamada a reproducirse de manera... Sí, hay neurodiversidad. Eso es algo muy bonito de este siglo. Y ya no lo vemos como raro. Pero que haya un declive tan generalizado, eso es lo que ya no está padre. ¿Por qué? Porque entonces nuestra constitución como animal mamífero de repente ya no está cumpliéndose en la generalidad. Y entonces lo que dices tú, hay una parte que sí es, veo mi propio interés porque estoy muy sangoloteado y no tengo seguridad laboral o seguridad afectiva o seguridad emocional, pero también es una cuestión de contextual. No estamos haciendo una sociedad que sea amigable para los hijos, para los bebés, para procrear y sobre todo, si me preguntas de repente, para tener, y esto ya es una agenda propia, los varones. Los varones como ollas de presión, de repente de energía y de fuerza física. Y lo que estoy diciendo es problemático, porque no sabemos qué tanto es constructo y qué tanto es biología. Pero de repente digo, ¿dónde metes a esta olla de presión? Si todo es restaurantes, parques, todo está como, no, mira y no toques, ¿no? Sí. Entonces, a tu pregunta, me rebasa, no soy especialista en este tema, pero es de los que más me preocupan. Ujú. Sí, la baja natalidad creo que sí es un de los factores y evidencias de esta enfermedad que trajo el aislamiento y que está produciendo, es eso, es que no estamos Mm, haciendo una sociedad que pueda sostener a sí. los nuevos integrantes. Y ahora hablemos de cosas más bonitas o esperanzadoras, ¿no? Si ya tenemos estas situaciones, Mm, estas, banderas rojas, banderas amarillas en la sociedad, ¿qué podemos estar ujú. haciendo para poder construir este futuro que sea de una forma, pues, muchísimo más armoniosa, muchísimo más conectada? Ahorita dijiste, a mí la esperanza siempre ha sido como, me lo heredaron, pues, no es algo que yo eligiera. Ujú. Lo traigo, no sé si genero mucha dopamina, no sé por qué, pero siempre he estado muy esperanzado. Y hay una visión muy contrastante, por ejemplo, y esto viene desde religión. Por ejemplo, vamos a hablar de dos cristianismos, el cristianismo protestante y el cristianismo católico. El cristianismo protestante siempre tiene los índices de ahorro, de inversión, son hiper mega higiénicos con cómo protegerte del futuro. Y yo los admiro mucho. O sea, la diferencia en Estados Unidos y en México, por ejemplo, de los índices de ahorro, dices. Y la visión más católica y sobre todo muy latinoamericana es Dios proveerá, ¿no? Ujú. Y entonces una esperanza de va a estar mejor porque el mundo es un lugar bueno y porque quien lo cree es un lugar bueno. Y perdón que me ponga mucho, pero esto se tradujo luego en una ideología, le quitamos la parte religiosa y una forma de ver el mundo. Ujú. Queramos o no, estamos atravesados de una ideología que vino buena parte de la religión. Entonces, la esperanza, yo lo primero que diría es, aviéntate y arriesgate un poco más, por ejemplo, a tener hijos. Oye, el dicho mexicano es que trae torta bajo el brazo. Entonces, arriesgate porque de repente cuando vean cómo se te alinean los chakras así, dices, chin, ya voy a dejar de scrollear porque tengo una cría, entonces voy a vender un poquito más, voy a ordenar mis afectos, voy a dormirme más temprano porque ya que me va a levantar a las 4 de la mañana. Como que es un centro de gravitatorio, es que te ordena toda tu vida para ser más efectivo, más eficiente y por supuesto traer más dinero a casa. Entonces, primero, arriesgate un poquito y que sepas que hay todo un sistema social y neurológico que a la hora de que lo pones a prueba con un hijo, todo se ordena bastante, número uno. Ujú. Número dos, es una sociabilidad intencionada.
¿Qué me refiero con intencionada? Que si hagas el esfuerzo extra. Oye, voy a pedirle a ChatGPT, ¿por qué no a lo mejor le digo a mis amigos, oigan, ¿ustedes qué están invirtiendo? Porque fíjense que tengo esto. Entonces recurro más bien a mis amigos por un consejo que pedirle a ChatGPT o a mi mamá o a mi hermano. Siguiente, haz un poco de small talk. Así, yo sé que es súper incómodo, pero el small talk también es un pequeño gimnasio para ir soltando la lengua, para que no te sientas incómodo de hablar con algún desconocido y ve poniéndote un puntaje. Hoy hice small talk, hoy, por ejemplo, fui asertivo, puse límites, güey, ponte 3 estrellitas. Hacer asertivo en el centro y en el sur de la República Mexicana es dificilísimo. Sí. Si eres regio, bueno, no te cuesta trabajo, vas y sobres, pero los del centro y del sur en general, ay, güey, confrontar. Entonces, Marión, yo te diría, primero es ser esperanzado y luego intencionadamente ponte retos como ir al gimnasio y cargar esto de pecho, esto de pierna y esto, así póntelo Ujú, y entonces te vas a sentir más cómodo siendo social y vas a tener un círculo virtuoso de sociabilidad. Así ujú, más o menos lo veo. ujú. ¿Dirías que con la data que está allá afuera, que dice que a nivel de nuestra inteligencia cognitiva, nos superó ya por mucho Ujú. la inteligencia artificial? Si ya nos superó por mucho en la parte intelectual cognitiva, ¿no deberíamos de estar reinvirtiendo durísimo a la inteligencia emocional, a la inteligencia social, Eh, a todas estas habilidades, que es realmente lo que nos va a volver irreemplazables o nos va a diferenciar de la inteligencia artificial? Sí, y nada más una acotación. Nos rebasó mucho en sí en la capacidad de procesamiento de datos, de almacenamiento y todo De esto, aprendizaje de también, de aprendizaje, autoaprendizaje. pero tienen alucinaciones. Es decir, y no se dan cuenta, no saben que no No saben. tienen conciencia de Ajá. darse cuenta de que no saben. Exacto. Entonces, cuando nos rebasamos, sí, en varios factores de tipos de inteligencia, sí, ya nos Ujú. rebasaron. Pero en esa capacidad de autoconciencia de por qué si le pedí que me dibujara unos salmones en el río, me mandó unos sashimis ya partiditos en Sí, el río. No, no sabe que no sabe. Entonces, ahí sí, en esa parte de autocrítica, no, ni siquiera ujú. cercano. Que esa es una de las inteligencias más especiales también del ser humano, la capacidad de autoobservarse Exacto. y darte cuenta de que te equivocaste, ¿no? Eso, si me preguntas, y aquí entro a terrenos más complicados, pero no creo que una IA lo vaya a lograr en 100 años, porque esa Ujú, capacidad de autoconciencia y que requiere también sensibilidad y sociabilidad, pero bueno, no es más complejo. Ahora sí deberíamos de estar invirtiéndole muchísimo y lo estamos haciendo un poco. Yo me dedico a entrenar sobre todo ingenieros, porque son los que más se benefician. Se benefician, por ejemplo, de la empatía, de la asertividad, de la modulación de la voz, porque han estado todo el día, imagínate, 8 10 horas diarias escribiendo código, no ejercitaron nada. sí. Entonces son los que más hoy están invirtiéndole, y lo sacó el Financial Times hace 3 semanas, de los últimos 50 años de data, lo que más ha regresado de inversión en empleabilidad y en salarios son las habilidades sociales junto con habilidades matemáticas. Ujú, Entonces es bien triste, porque si tienes altas habilidades analíticas, matemáticas, pero muy bajas habilidades sociales, estás por debajo en empleabilidad y en salarios que el que es súper chistoso, carismático y anda echando carrilla con todos en el pasillo, aunque no sepa sumar. ujú, Entonces, eso le digo a todos mis ingenieros. Si tú tienes el santo grial de ser hiperanalítico, hipersociable, son bien pocos. ujú. Mis hermanas, por ejemplo, son ingenieras en sistemas, pero además tiene una articulación social impresionante. Eh, pero en realidad es bien difícil. Entonces, si eres bueno en analítica, métele, invierte en habilidades sociales. Te pongo un ejemplo. Dicen que es un red flag, pero a mí me gusta. Inviértele en un curso de stand-up comedy. Ujú. No sé por qué, ¿tú sabes por qué le dicen que es un red flag? Me dijo una amiga. No, si vas a curso, yo no sé, yo lo recomiendo porque te expone a Claro. hablar y aprendes cómo, por ejemplo, fluir sin Ujú. estar pensando el chiste. Sí. Pero bueno, A mí yo, se me antoja muchísimo también todos los de improv, ¿no? Que es sí. eso de improvisar en el stand-up comedy, ¿no? En la comedia, que además creo que es un grandón Mm, el hecho de poder ser divertido, ¿no? Te quiero preguntar acerca de qué remedios podemos tener ujú. para el aislamiento y para no seguir esta tendencia de cada vez estar en una sociedad donde más aislados y más soledad tenemos. Bien, entonces recapitulando, una visión de esperanza, Ujú, 100%.
Número dos, sociabilidad intencionada. Sí. Desde en la mañana, cuando pides la sal, pon atención a cómo la pediste, el small talk Ujú. la asertividad y lo vas poniendo. Sí. Y luego le llamo la nutrición social. Ok. Así como cuando vas al gimnasio, o estás haciendo tu triatlón, o estás Ujú. haciendo parapente, lo que sea, tienes una dieta y de sueño y de comida en paralelo. Así Ujú. hay dietas de sociabilidad que te pueden ayudar. Y por supuesto que es dormir temprano y comer bien, es Ujú. 100%. Si duermes 3 horas, Marion, y quieres llegar a sentirte cómodo con el otro, a empatizar, a fluir, a ser elocuente, no te va a salir porque no hay las suficientes conexiones neuronales, no llega sangre oxigenada al cerebro, estás todo disminuido. Entonces es muy básico que a la hora de querer socializar más, sí pongas mucha atención a tu salud física y mental. Ahora, ¿cuál es la nutrición social? También es invertir en música e invertir en deporte. Mm. El deporte es muy ¿Y en simple. música solamente o invertir en las artes? En las artes en general, Ujú. porque te sensibilizan, porque te dan la paciencia, por ejemplo, si estás haciendo escultura, plastilina, esa paciencia de estar haciendo los relieves, esa es la paciencia que tienes cuando creas un vínculo. Ujú. Y no como nos pasa, que como estamos acostumbrados a que una lechuga de una ensalada te llegue en 30 minutos, pensamos que las relaciones humanas tardan 30 minutos. Ujú. Cuando una lechuga hacerla en tu huerto urbano te tarda 4 meses. Entonces, todas las artes, Ujú. Mario, pero yo me centro en la música porque sí creo que es la que más fácilmente llega al core de la Ujú. sociabilidad, que es la sincronización y la entonación emocional. Lo dice Jonathan Haidt y lo Ujú. utilizan neurólogos también. ¿Cómo conectamos los seres humanos? Sincronizamos con ritmos afectivos y entonamos con frecuencias emocionales. Vamos a llamarle, ese es el 80-20 de la regla de Pareto, de si tú pones atención a ese sincronización y entonación, estás muy conectado. Va a haber otras formas de conectar. Y eso te lo da la música. Ujú. Nosotros nos gusta mucho poner ejercicios musicales porque así vemos tu capacidad de entonar la voz. O sea, y yo estoy hablando en este tono y yo veo que tú automáticamente te acercas. Luego tú retas y llevas otro tono y yo alcanzo y luego regresamos. Eso te lo da mucho la música. Y nada más aquí un paréntesis. Me preguntan mis ingenieros, Enrique, si soy muy malo con música, no tengo oído y canto de la fregada, ¿soy malo empatizando y socializando? No. Ujú. Hay gente que utiliza otras formas de socialización, pero lo que sí garantizo es que si empiezas a cantar más, empiezas a hacer vocalizaciones, empiezas a tocar un instrumento, va a agilizar muchísimo tus capacidades de conexión social, eso sí. ¿Por qué la voz está tan conectada con la capacidad de socialización? Desde el verbo o desde un canto, ¿eh? O sea, Sí, primero es la frecuencia. Entonces, yo me siento que estamos conectados. Si yo estoy en un tono y de repente tú llegas a ese tono, siento porque es la armonía que tienen las dos voces y es como cuando cae en la nota correcta y descansas. Entonces, está muy conectado con todo el aparato psicológico. Me encantaría darte más detalle de exactamente a tantos hertz, pero ahí no podría acceder a tanto. Entonces, es una de nuestras herramientas más primitivas que nos hacen seres humanos. Dice Aristóteles, el ser humano es un animal político, son politicón, y político se refiere a social y que vivimos en ciudades. Pero dice, también somos un son logón. Y son logones son animal con capacidad de palabra. La ujú. traducción horrible de animal racional es moderna, es horrible. Somos animales capaces de palabra. Entonces, por eso la voz está constitutiva de mi identidad. Y entonces cuando hay ese match o ese acercamiento con nuestras voces, lo siento tan cercano a lo que yo soy y por Claro. eso me siento tan compenetrado. No, sino que la voz alquimiza el estado emocional. A mí me pasa con mis hijos y de repente, no sé, se cayeron y están en algo de muchísimo miedo, ¿no? El hecho de que tú llegues y tu tono de voz, lo que les dices de tranquilo, estás bien, no te preocupes, aquí está mamá, o ya sabes, a ver dónde te dolió, etcétera, calma y empieza a regular el sistema nervioso. Si tú como mamá llegas, no, a ver, Sí, ¿qué te sí. pasó? Enséñame, no, pues o sea, el niño, ¡fum! ¿No? O sea, muchísimo más se desborda. Entonces, creo que la voz, la comunicación, que nosotros los seres humanos hemos evolucionado tanto gracias al lenguaje. Ajá. Y la inteligencia artificial es un nuevo lenguaje, o sea, hemos dado estos saltos cuánticos en el lenguaje a través de nuestra evolución humana, ¿no? En donde creo que
muchas veces ni siquiera ponemos atención del gran poder que tiene la voz y la comunicación en la forma de relacionarnos, en la forma de interactuar, en nuestros vínculos humanos, en la forma de liderar, en la forma de vender, en todo lo que hacemos en el día a día, así como el dinero considero que es algo que debemos de trabajar porque diario estamos haciendo una interacción económica con algo por comprar un agua, un café, Ujú, un lo que ujú, sea, ujú. pagar la luz, etcétera. Lo mismo siento que deberíamos de trabajar nuestra relación con la voz. La forma en la que nos presentamos y conectamos con el mundo tiene mucho que ver con la voz. La voz, la palabra oral, la palabra eh, y escrita, porque sí es la mediación que nos permite vincularnos con los demás. Entonces, ambas es una artesanía y por eso hay que entrenarlas desde vocalizaciones hasta escribir. Todo eso es de los mayores gimnasios Mm, intelectuales y sociales que existen. Que me gusta que cierres con eso porque luego no, como es algo tan primitivo y se genera por mímesis o por copia, luego no le dedicamos intencionalmente un ejercicio. Entonces, me gusta mucho cómo lo pones. A ver, mm, nada más un comentario aquí. Hicimos de juego un test de musculatura social, te lo voy a mandar para si lo quieres compartir en redes. Y ujú, buena parte de los ejercicios y el nivel de dificultad, muchos tienen que ver con el desarrollo de la voz y de la palabra. Si tú no usas la palabra en estos escenarios, significa que no te estás entrenando. ujú, Entonces hagan luego el test y ya si les sale que tienen una musculatura social fuerte o incluso hay gente que está sobreentrenada, que es la ujú, que viven como en situaciones siempre de asertividad total, pues eso sí luego se pueden dar burnout. ujú. Lindísimo. Oye, Enrique, para cerrar, Ujú. em, ¿qué sería de los puntos más importantes que no hayamos mencionado que te gustaría compartir con quien nos está escuchando hoy? Eh, que la sociabilidad también requiere un gran poder, que es el ridículo. Mm, Hay un sesgo que es pensar que todo el mundo me ve a mí y que todos están pensando en mí y juzgándome y criticándome y eso me da mucha ansiedad y no me permite ser auténtico, ujú, porque siempre estoy como con muchas pestañas mentales abiertas, quiero ser perfecto, quiero encajar, quiero... Y el superpoder de hacer el ridículo, que yo lo entreno mucho en las improvisaciones que dices, eso te cierra pestañas mentales y cuando te das cuenta tengo muchísima RAM, y perdón por poner analogías computacionales, tengo muchísima working memory para poder estar contigo ujú, y para poder más bien ver desde el entrecejo, esto le pareció rudo, ver nuestros ritmos porque no estoy pensando en mí. Entonces sí. ahí ahorro muchísima memoria RAM. Entonces, y eso le digo a todos, a nadie le importas. Mm, Ah, güey, eso te descarga muchísimo y te vuelve mucho más auténtico, versátil y fluido. ujú, me encanta eso. Me recuerdo hace tiempo fui a unas conferencias y estaba en la conferencia Jim Carrey. Y él decía que Jim Carrey, bueno, que parte del superpoder que siente que tuvo en su carrera es que actuaba de una forma tan absurda, tan Ajá. burdo, tan, ¿no? Exagerada, que entonces le permitía hasta a cualquier raro, al más loco, sentirse que estaba bien. Porque la actuación de Jim Carrey era, ¿no? Sí, Lo más incómoda, desproporcionado. ajá, desproporcionado, que permitía que los demás sea como, bueno, pues yo puedo danzar siendo yo, que daba la libertad a quienes lo veían de poder ser ellos mismos. Ah, bueno, eso no lo había Es muy pensado, pero lindo. tienes razón. Tú estiras la liga y entonces la gente contigo se siente muy cómoda. Exacto, Ah, está muy bonito. Te lo voy a exacto. robar. Oye, querido, para cerrar, Sí, me gustaría hacerte, son 12 fire questions. bien. Lo ideal es que contestes algo corto o algo de una palabra y lo primero que te venga a la mente, Venga, ¿va? ¿Qué te conecta con algo más grande que tú? la vulnerabilidad. ¿Qué le pides a Dios o al universo en este momento de tu vida? Otro hijo, hija. ¿Algún día te has puesto de rodillas ante la vida y por qué? Sí, yo creo que cada martes y jueves y los lunes por, por confiar y por, sí, confiar. Mm. Cuando estás en el hoyo, ¿qué haces para sacarte de ahí? Ah, me inscribo a otro triatlón. ¿Qué experiencia cambió tu vida para siempre? Que me rompí la mandíbula en bici y me quitó varios dientes. Y sí, eso y por supuesto casarme y tener hijos. Mm. ¿Cuál es uno de los mejores libros que has leído? La política de Aristóteles, perdón por lo ñoño, la política de Aristóteles. Ujú. ¿Qué verdad te cambió, aunque no querías verla?
que la filosofía a casi nadie le importa y es muy aburrida y hay que hacerla divertida. Mm. ¿Qué estás haciendo hoy que alimenta tu alma y no tu ego? Eh, Intentar procrear y intentar procrear. ¿Qué estamos normalizando que en el fondo nos está destruyendo? El pasar demasiado tiempo solos, ¿Cuál es la mayor mentira que nos estamos contando como humanidad? que somos autónomos. Cuando creas, ¿desde dónde nace tu impulso creativo? eh, Desde la curiosidad y desde la necesidad. Y por último, ¿qué parte de ti se activa cuando estás creando? Yo comprometo toda la corporalidad cuando creo, entonces tengo que caminar, tengo que saltar, tengo que hacer ejercicio, tengo que ir a bañarme, tengo que volverme a sentar, entonces comprometo toda, toda la corporalidad. Mm. Creo que deberíamos de incorporar más la corporalidad, ¿no? En nuestro día a día. O sea, estamos hechos para subir al árbol, bajar el mango, arar la tierra, etcétera. Y ahorita, ¿no? Prácticamente es como si estuvieras en una oficina sentado Sí, sí, sí. de 9 a 6 o en el tipo de trabajo que hagas, o en la computadora, en el celular, lo que sea, Se ve ¿no? mucho en las manos. Sí, O sea, luego me da vergüenza que digo, "Oye, casi no tengo callos". Y eso es porque, pues sí, ya no los usamos tanto. totalmente. Gracias, querido. Gracias por compartirte, por compartir tu experiencia, por compartir tu sabiduría y tus investigaciones. ¿En dónde te pueden encontrar en redes sociales? Bien, me pueden encontrar en Henry Siqueiros, eso en Instagram o en Twitter. En Twitter, ex, luego pierdo el glamour, pero bienvenidos. Y en Retor.mx, que justo somos un grupo de filósofos que ayudamos en sociabilidad y en ética de la inteligencia artificial. Me encanta. Larga vida a Retor, que han sido un gran colaborador de Luan desde hace varios Y muchas años. gracias a Luan y a ti, Marion, por invitarme. Feliz, feliz. Gracias a ti que nos escuchaste en este episodio. Te invito a que te suscribas y nos sigas. Estamos en todos los canales, en todas las plataformas. Y te invito a que nos dejes algún comentario, alguna pregunta que tengas, tanto para Henry y para mí. Nos va a encantar leerte. Muchas gracias por estar aquí, por conectar con este espacio.